Hola, mi nombre es Emanuel Rodríguez Chávez, soy neurólogo especialista en esclerosis múltiple y trabajo en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. El tema que vamos a tratar a continuación, pues es uno de los temas un tanto olvidados, casi siempre los dejamos hacia los últimos temas de revisión. Sin embargo, están recobrando muchos de estos factores pues importancia porque las terapias modificadoras de la enfermedad pues tienen una repercusión sobre la fisiopatología de la misma. Sin embargo, recordemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad multifactorial. Vamos a desarrollar la importancia del ejercicio, la dieta y otros factores ambientales que modifican la evolución de esta enfermedad como tal. Como ya les dije, la enfermedad es multifactorial, y no solo basta la medicación para poder tener a un paciente controlado. En algunos reportes internacionales, sobre todo estudios de investigación básica y algunas revisiones de la literatura, sobre todo en algunas otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, que también tienen un trasfondo autoinmune como la esclerosis múltiple, se han llegado a identificar que los temas de obesidad y la adipositosis son factores de riesgo para empeorar ciertas condiciones de las mismas. Eh, Se descubrió que el tejido adiposo es un órgano de almacenamiento inmune, es decir, que no solo es un almacenamiento de energía, sino que también en él pueden residir células inflamatorias y ayudar a perpetuar el estado de inflamación crónica del cuerpo. El tejido, pero no todo el tejido adiposo, sino principalmente el tejido adiposo abdominal o central, que se comporta como un órgano de secretor de citocinas, ácidos grasos libres que interfieren con la transducción, la señalización de la insulina a nivel de los músculos esqueléticos y favorecen el estado insulino resistente. También generan un ambiente diabetogénico, protrombótico, pero sobre todo proinflamatorio crónico, que aunque es de bajo grado, no significa que no tiene una repercusión sobre la enfermedad. Como ustedes pueden ver en esta imagen que les muestro aquí, nos habla de que cuando los adipocitos tienen una, digamos así, una sobre dosificación de ácidos grasos, es decir, que son hipertróficos, van a sufrir modificaciones en cuanto a la señalización celular y va a sufrir una migración, sobre todo de células activadas y que están revisando todo el sistema de inmunidad periférica. Al momento de que se genera esta desorganización o una disfunción del tejido adiposo, pues van a predominar tejido de inflamación y esto es una anomalía que va a perpetuar estados proinflamatorios como tal. En México, según un estudio de la doctora Bertado Cortés dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social que se llama Remember, eh, en el IMSS se reportan que existen 1.185 pacientes con esclerosis múltiple con una edad media entre los 40,65 y 11,60, con una variación de 11,43 años. En este estudio se sacaron índices de masa corporal de los pacientes y en ellos la muestra no discriminó si eran remitentes recurrentes, primarias progresivas o secundarias progresivas, sino que simplemente tomaron el índice de masa corporal para poder clasificar a los pacientes y encontraron que un 53% de ellos en las tres variantes de la enfermedad o tres fenotipos, pues se encontraban con problemas de sobrepeso o obesidad y solo un 47% de los pacientes tenían un peso saludable. Si nosotros lo traspolamos a las condiciones actuales de nuestro país, ya acabamos de pasar por la pandemia del COVID. Sin embargo, tenemos varias pandemias en curso todavía y una de ellas es la obesidad. Más o menos es reflejo de lo que se reporta en la encuesta nacional de salud, con una predominancia también en este estudio de mujeres sobre hombres. La evidencia de que la enfermedad, bueno, de que la obesidad, perdón, pueda incrementar la actividad en ciertas enfermedades con trasfondo autoinmune inflamatorio
ha ido creciendo. Este es un cuadro que reportan reumatólogos acerca de las enfermedades reumatológicas y me da mucha curiosidad que también incluyeron la esclerosis múltiple. Ahí lo señalé en el cuadrito de color naranja. Si nosotros vemos el cuadro o analizamos, podemos observar que la obesidad va a incrementar o va a ser un factor de empeoramiento, sobre todo en enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, las enfermedades inflamatorias intestinales y no existen en algunas como tal que empeoren, pero sí van a ser un factor predisponente para que se desarrollen. En la esclerosis múltiple, lo único que se ha estudiado es si la obesidad es un factor de riesgo para que tú puedas tener esclerosis múltiple. Y hay estudios que nos indican que sí. Sin embargo, el tema de que si tú ya teniendo el diagnóstico de esclerosis múltiple y tienes obesidad o sobrepeso, puedas incrementar el riesgo de tener actividad independientemente del tratamiento que estés teniendo, es un tema que nos falta todavía investigar y abre un campo rico para la investigación, sobre todo en el metabolismo y la enfermedad. En esta tablita podemos observar que lo que sí se ha identificado que la esclerosis múltiple, en la obesidad dentro del tema de esclerosis múltiple es un factor de riesgo para desarrollarla, pero no existen datos clínicos que nos hagan sospechar hasta el momento de que la obesidad puede incrementar la actividad. Algunos datos experimentales nos hablan de que esta perpetuación que les comenté en las diapositivas anteriores del estado proinflamatorio puede exacerbar la actividad de la inflamación. ¿Quiénes son los marcadores o los biomarcadores que se encuentran más involucrados? En esta revisión parece que las leptinas y las adiponectinas son las encargadas de hacer este desastre, pero también algunos marcadores de inflamación directos como la interleucina 1 y la interleucina 10, eso sobre todo lo vamos a encontrar en estudios experimentales. Aquí tendríamos una pregunta. ¿Disminuir la adiposidad podría ser un factor importante para disminuir la actividad clínica de la enfermedad? No lo sabemos realmente. Sin embargo, si nos basamos en eh, el análisis fisiopatológico, aquí pueden ver lo que les comenté anteriormente, parece que la obesidad hace una perpetuación de los estados proinflamatorios. Si nosotros disminuimos la adiposidad en general del cuerpo, vamos a permitir que nuestro cuerpo entre en un estado antiinflamatorio o más tolerante y por lo tanto la probabilidad de desarrollar una exacerbación de la enfermedad puede ser mejor. Aunado al efecto mecánico del sobrepeso, si de por sí nuestros pacientes con esclerosis múltiple pueden tener ciertos grados de limitación para la movilidad, si nosotros incrementamos el peso en ellos, pues se va a conseguir todavía un empeoramiento de que se puedan desplazar de sus habitaciones o incluso girarse sobre su propio eje en las camas. Algo que sí se ha estudiado o que sí se ha visto es que mejora la fatiga, es decir, el reducir la adiposidad en el cuerpo, sobre todo a través del ejercicio, y lo vamos a ver más adelante, va a mejorar el tema de la fatiga. Contrario a lo que pudiese parecer, si nuestros pacientes con EM logran obtener estilos de vida saludable basados en el ejercicio y la dieta saludable, van a mejorar este tema. Y nos va a reducir sobre todo a evitar comorbilidades, sobre todo disminuyendo los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué es esto de los estilos de vida saludables en pacientes con EM, aún con obesidad y sin obesidad y sobrepeso? La Organización Mundial de la Salud define que los estilos de vida saludable son una forma general de vida basada en la interacción entre condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características personales. En definición, suena un poco complejo, pero no nos hace más que referencia a un conjunto de hábitos que la persona tiene que realizar o debería realizar en su mayoría para poder tener un estado armonioso. Recordemos el concepto de salud, que no solo es la ausencia de la enfermedad, sino un equilibrio entre las interacciones de los campos biopsicosociales. La OMS propone que para que nosotros tengamos estilos de vida saludable debemos adoptar hábitos de vida saludable. Y dentro de los más recomendados está el ejercitarnos diariamente durante 10 minutos o la práctica de algún deporte de interés, por lo menos 3 veces a la semana. Alimentarnos saludablemente, realizar un mínimo de 3 comidas donde se incluyan verduras y en la dieta.
y que sea equilibrada. Respetar los horarios de descanso, dormir aproximadamente entre 7 y 8 horas, tener hidratación adecuada, siempre andar, de preferir el agua natural sobre las bebidas endulzadas o los jugos y productos procesados como las gaseosas. Cuidar la salud mental también es algo muy importante, leer 10 minutos diarios y realizar alguna actividad que nos genere felicidad, sobre todo para incrementar los niveles de dopamina y evitar la incidencia de la depresión. Mantener limpio nuestro ambiente, separar la basura, hacer compostas, que nuestras casas estén ordenadas, mantener limpio para poder también así evitar accidentes y mantenernos limpios, sobre todo mantener el lavado de manos antes y después de comer, después de ir al baño. em, Ducharnos diariamente y el cambio de ropa todos los días y de ropa interior. Si nosotros hacemos esto o favorecemos estos hábitos de vida saludable en nuestros pacientes, difícilmente van a estar en un desequilibrio como tal. En cuanto al ejercicio, que es uno de los primeros puntos que nos hablan en esta propuesta, ¿qué tanto ejercicio debe hacer una persona? Se recomienda que se deban realizar de preferencia actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 minutos o 300 minutos a la semana. De acuerdo a la edad, también se propone un tipo o rango de actividad. Y estos 150 minutos, si los repartimos durante los 7 días de la semana, no nos exige más que una rutina, si nosotros lo queremos ver así, de aproximadamente 40 o 50 minutos, pero que se realice 5 días seguidos, o bien saltándonos un día y completándolo con los fines de semana. En general, esto nos va a ayudar a fortalecer nuestra masa muscular, disminuir la resistencia a la insulina, generar salud en las articulaciones. En el caso de nuestros pacientes que viven con esclerosis múltiple, nos ayuda a que si en algún momento ellos tienen algún tipo de brote, los músculos estén fortalecidos para poder recuperar en una mejor forma de estos brotes o recaídas que lleguen a tener. La práctica de ejercicios en agua, sobre todo en las albercas, mejora la coordinación y debemos de recordar que los brotes en tallo, los brotes cerebelosos nos van a repercutir sobre estas áreas y estos ejercicios podrían ayudar a nuestros pacientes para que pudiesen recuperar mucho más rápido al crear vías alternas de asociación entre estas interacciones de la coordinación, generar un aceleramiento en la recuperación de las recaídas. ¿Qué evidencia científica existe? Existen varias revisiones. Hay una muy buena, esta me pareció bastante completa, donde nos habla de la actividad física como un factor para poder mejorar la enfermedad. En general, el ejercicio se debe de considerar no como una sustitución de los tratamientos, sino más bien como un coadyuvante para poder mantener la salud del músculo esquelético y sobre todo reducir los factores de riesgo cardiovascular. En el estudio como tal existen diferentes vertientes, pero en la mayor parte de ellos mejoraban las capacidades aeróbicas, reducían los riesgos cardiovasculares. En el caso de la movilidad de nuestros pacientes, que es un tema muy importante, el realizar ejercicios nos iba a producir una mejoría en los desplazamientos, sobre todo en la prueba de los 25 pies, que es una medida en la cual nosotros realizamos ponderaciones para ver si nuestros pacientes están empeorando o mejorando con los tratamientos. Pero no solo eso, el ejercicio no solo nos va a repercutir sobre el área o la salud del músculo esquelético, sino también a nivel de la cognición. En esta revisión sistemática, pese a que no existe una clara evidencia que los ejercicios afecten sobre la cognición, en otras enfermedades como la depresión o la ansiedad, se ha visto un efecto positivo sobre el tema de la mejoría de la cognición y el ejercicio. Y en pacientes sanos también se ha visto que el ejercicio mejora las capacidades atencionales y de memoria, así como el recuerdo diferido. En cuanto a la fatiga, como les había comentado anteriormente, existe una controversia realmente, pero al parecer la mayor parte de los estudios reportan una moderada reducción en la fatiga como tal. Entonces, podríamos decir que el ejercicio tiene una repercusión sobre la salud del músculo y del esqueleto, así como de las articulaciones, pero también
una repercusión a nivel cognitiva y neuropsiquiátrica que va a ser beneficioso para nuestros pacientes. En cuanto al tema de alimentación, eh, aquí debemos de borrar la idea de que las dietas van a ser restrictivas. En general, más bien se debe de basar en una reeducación alimentaria. Hasta el momento, los estudios que se han sacado en las revistas internacionales, no existe una evidencia suficiente para recomendar un tipo de dieta o una dieta especial para los pacientes con esclerosis múltiple. Pero sí se recomienda que la dieta sea aquella que nos permita una reconstitución corporal equilibrada, es decir, mantener los niveles de grasa corporal, visceral y subcutánea baja y predominando en esta constitución del individuo el músculo esquelético como un factor de protección para enfermedades cardiovasculares. La idea sería más enfocada a lograr un peso saludable o un peso ideal para la talla de los pacientes según las perspectivas de los países, en nuestro caso México, y esta debe ser siempre guiada por un experto en el tema, como los nutriólogos clínicos, pero también que sean sensibilizados a el tema de esclerosis múltiple. En esta imagen, pues podemos conceptualizar lo que nosotros conocemos como el plato del buen comer. Existe una modificación que actualmente se ha hecho donde se prefiere que la dieta sea basada en plantas, en vegetales y frutas. Y los alimentos proteicos da una predominancia hacia las proteínas de origen vegetal sobre las proteínas de origen animal. Las proteínas de origen vegetal las vamos a obtener principalmente de las leguminosas y las de origen animal, pues de la carne, el pescado, los lácteos y el huevo. Una dieta saludable es aquella que es suficiente, es decir, que nos aporte los nutrientes, los macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, pero también que nos aporte minerales y vitaminas, que son los micronutrientes, en la justa medida. Es decir, no más ni menos, hay que evitar la sobrevitaminación. En el caso de los pacientes con esclerosis múltiple, existe una tendencia a suplementarlos con vitamina E. Las recomendaciones solamente si se encuentran en deficiencia. La vitamina generalmente en nuestro país no es un tema que tengamos como deficiencia de vitamina, puesto que nuestros pacientes se asolean. En los países nórdicos donde se reportó la deficiencia de la vitamina, es un tanto más por el tema de la exposición solar. Nosotros vivimos en un país tropical donde tenemos un verano persistente y lo único que diferencia las estaciones es si llueve o no llueve, pero en los países nórdicos sí existe una diferencia climática y la exposición del sol. La dieta también debe ser variada, es decir, una mezcla de todos los grupos que señalamos en el plato del buen comer, sobre todo favorecer el consumo de alimentos antioxidantes que nos van a ayudar al tema de la inflamación y de los estados proinflamatorios, que sea rica. Nuestros pacientes no deben de restringirse a dietas que los tengan limitados por el sabor, pero sobre todo que sea satisfactoria. El comer es un acto social. Nosotros comemos con la familia y es un acto tan íntimo que solo lo compartimos con las personas que nos sentimos conectados. Entonces, no solo es comerme una ensalada muy saludable, si dentro de ese contexto no incluye la interacción social, es decir, puedes tener una dieta suficiente, una dieta variada y una dieta saludable, pero si no la mezclamos con el ámbito social, no es una dieta que consideremos saludable. No hay ninguna dieta o patrón alimenticio que cure o prevenga la esclerosis múltiple. Eso es algo que tenemos que conocer y difundir. Los tratamientos nutricionales van a ser complementación, pero no son alternativos a las terapias modificadoras de la enfermedad y se debe supervisar por un profesional de la salud. Disminuyen el riesgo de la discapacidad y factores de riesgo cardiovascular que se ven incrementados por el solo hecho de vivir con esclerosis múltiple y mejoran la calidad de vida de las personas que viven con esclerosis múltiple. En cuanto al tema el tema de la restricción del gluten,
que ha sido algo muy sonado. Hasta el día de hoy no se ha podido identificar una relación directa entre la esclerosis múltiple y la intolerancia al gluten, pero podrían existir algunas conexiones. En este estudio, que es una revisión sistémica, nos presentan sobre todo esta tabla que es muy importante acerca de los pacientes que tuvieron o no restricción o intervenciones en la alimentación con gluten. Pese a que el grupo más grande es el de el 1998, podemos llegar a estas conclusiones. En los estudios que se llegan a encontrar, no se presentaron, no tuvieron efectos positivos en marcadores de la enfermedad en personas con esclerosis múltiple. Un estudio encontró que la dieta que incluía cereales y pan ofrecía una protección, curiosamente, con la esclerosis múltiple y contradictorio a todo lo que pudiésemos pensar. En cuanto a los estudios, no se encontró ninguna relación entre la sobreposición de esclerosis múltiple y enfermedad celíaca. Y 17 estudios mostraron sensibilidad a marcadores que identificaban gluten en personas que viven con esclerosis múltiple. Si bien no podemos hacer todavía una recomendación como tal, en alguno de los estudios sí existe una mejoría en cuanto a la restricción del gluten en la dieta. El tema es todavía controversial, aquí lo dejamos a interpretación, puesto que no tenemos la evidencia, pero parece que no restringir, sino sí limitar el consumo del gluten podría ser una opción que pudiese favorecer a nuestros pacientes que viven con la enfermedad. Fumar y esclerosis múltiple. En el caso de la esclerosis múltiple, el fumar sí se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad. La enfermedad es un factor de riesgo como tal. Si tú no tienes esclerosis múltiple y eres un fumador, existe más probabilidad de que te dé la enfermedad como tal. Pero si una vez que se te diagnostica la enfermedad, el hábito persiste, se ha relacionado en primera un retraso con el diagnóstico porque puede enmascarar algunos síntomas. El fumar puede empeorar la progresión de la enfermedad. Los fumadores pueden tener un mayor riesgo de fracturas en los huesos. Debemos de recordar que están limitados en la movilización, sobre todo en los pacientes que tienen una escala de discapacidad elevada. Y esto nos podría condicionar todavía comorbilidades traumatológicas que puedan llevar a nuestros pacientes al quirófano. Los fumadores tienen generalmente una peor calidad de vida, eso se ha demostrado en otras enfermedades y esclerosis múltiple no es una excepción de la regla. Y algo que está todavía en discusión es que si el fumar nos puede acelerar el ingreso de una esclerosis múltiple con fenotipo remitente recurrente a las variedades progresivas, ya sea primaria o secundariamente progresiva. Existen todavía muchos temas que se tienen que investigar como tal. El tema del alcohol también entraría dentro de estos rubros. El alcohol es un neurotóxico como tal. Por lo tanto, debemos delimitar su consumo, sobre todo los alcoholes destilados. Un tanto los vinos de mesa han demostrado en su justa medida ser factores de riesgo protectores, sobre todo dentro del ámbito cardiovascular. Y de mi parte sería todo. Todavía existe mucho por investigar acerca de la esclerosis y su relación con los factores ambientales modificables. El otro tema son los lácteos, que por temas de tiempo no se pudieron abordar. El consumo de sal, pero creo que son los más importantes para poder comunicar a nuestros pacientes.